Hola amigos, un día más en Tarifa Funworks. Fijaros lo que tengo hoy. Hoy me lo he currado. Bueno, hoy os quiero contar cómo funciona el viento en la zona del estrecho de Gibraltar. Y esto mismo lo podemos aplicar casi a cualquier parte del mundo, ¿de acuerdo? Porque siempre manda en el viento o las condiciones de mar, viento, manda la geografía, ¿de acuerdo? Ahora os voy a situar un poco. Pero bueno, básicamente os voy a contar cómo funciona el estrecho de Gibraltar. En este caso Tarifa, que lo tengo aquí marcado. Os sitúo. Tenemos la península, tenemos África, he marcado Ceuta, Gibraltar, Tarifa, que lo englobo en rojo, ¿de acuerdo? Y luego tengo marcado Tánger, Atlántico, Mediterráneo. Justo en el pico de Tarifa, que lo tenemos aquí, tenemos, por así decirlo, entre comillas, el cruce entre Mediterráneo y Atlántico. Punto más al sur de toda Europa. ¿De acuerdo? Entonces, voy a empezar por qué en Tarifa o en el estrecho de Gibraltar tenemos vientos tan fuertes. Y esto se debe al efecto Venturi, que se conoce. ¿Cómo funciona el efecto Venturi? Nos fijamos que tenemos un estrechamiento natural, geográfico, y el mar lo tenemos en medio. Lo importante del estrechamiento geográfico es que tenemos una cadena montañosa justo aquí, a la altura de Algeciras, entre Algeciras y Tarifa, y luego enfrente, en África, tenemos otra cadena montañosa, que además agravan el efecto Venturi, que quiere decir que una gran masa de aire quiere pasar por el estrecho y al estrecharse la zona entre las montañas, el viento se acelera porque tiene menos espacio por el que pasar. Por eso tenemos tanto viento en el estrecho de Gibraltar. Esto sucede tanto con el viento de levante como con el viento de poniente. ¿De acuerdo? Y ahora os voy a dejar muy claro en qué lugar incide más uno u otro. Voy a explicaros el viento de levante. El viento de levante viene del este, ¿de acuerdo? Y para que os acordéis, viento de levante es por donde levanta el sol, para que os acordéis, ¿de acuerdo? El este. Entonces, el viento de levante es en esta dirección y en el efecto Venturi entra el viento y en este punto de aquí, al estrecharse, es donde se acelera, en la zona de Tarifa. Por eso, Tarifa especialmente es muy fuerte el levante, porque aquí se hace el embudo y toda esta zona, el viento se acelera. Y aquí, justo en la zona de Tarifa, toda esta zona, es donde más se va a acelerar el viento. Luego, os sitúo también, ya sabemos, y aquí tenemos que la dirección del levante, como os la he marcado, tenemos esta dirección. Esto es en Tarifa el levante. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué sucede? Ya sabemos el mar, el viento. ¿Qué sucede? El levante no tenemos olas en Tarifa. ¿Por qué? Porque toda la masa de agua que viene del Mediterráneo, fijaros, viene y Tarifa está completamente protegido. ¿Veis? Esto sería la masa de agua. ¿Dónde vamos a tener olas con levante? Pues fijaros, toda la costa mediterránea, incluso toda la costa de Ceuta. Toda esta zona está afectada por las olas o la evolución del mar. ¿De acuerdo? En Tarifa lo tenemos completamente protegido. Toda la costa de Cádiz la tenemos protegida por la costa, con lo cual tenemos agua plana. Otra cosa también que me gusta tener en cuenta, la nubosidad con el levante. Fijaros, ahora me remito a la zona de costa. Tenemos el viento de levante y aquí tenemos una cadena montañosa en Algeciras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con las nubes? Las nubes se nos van a estancar en esta cadena montañosa. Si nos fijamos, muchas veces de levante vemos que toda la zona de Algeciras está cubierta de nubes y Tarifa lo tenemos despejado.
Eso es bastante gráfico. Cuando venimos viajando de Algeciras a Tarifa, nos encontramos que al cruzar la zona de montañas tenemos incluso niebla, ¿vale? Pero se quedan ahí estancadas. Con el poniente, ¿qué sucede? El viento ya viene del Atlántico y tenemos el mismo efecto, pero al contrario, ¿de acuerdo? También sucede el efecto Venturi, pero en este otro sentido. ¿Qué pasa? ¿Por qué el poniente no es tan fuerte en Tarifa? Pues porque sucede que el viento avanza, el embudo se produce enfrente de Tarifa, ¿y dónde sale con mayor fuerza? Pues a la altura de Algeciras. Entonces nos cuenta que en Poniente, el Poniente por norma general es más fuerte que en Tarifa, porque el efecto Venturi sucede la salida y la aceleración del viento hacia el otro lado. Con el mar, ¿qué sucede? Pues ahora sí, en Tarifa, la zona de Tarifa y toda esta zona de acá para allá, ya tenemos que la fuerza del mar avanza y por eso tenemos en la zona de Tarifa olas, porque toda la fuerza del mar del Atlántico y toda esta zona, pues no está protegida. ¿Qué sucede a partir de esta zona con el poniente? Pues que toda esta costa del Mediterráneo y tanto la zona de Ceuta está protegida de las olas del poniente, con lo cual toda la zona gaditana, poniente, tenemos olas. ¿Qué sucede? Y en Ceuta y Algeciras, la zona del Mediterráneo, vamos a encontrarnos que es agua plana. ¿Qué sucede con la nubosidad con el poniente? Pues sucede el efecto contrario al levante. ¿De acuerdo? Tenemos el poniente, veremos que en Tarifa es nuboso porque ya ahora tenemos la cadena montañosa donde el viento y la humedad del mar se nos va a quedar estancada encima de Tarifa. Con lo cual hay muchos ponientes donde nos encontramos que Tarifa está nublado y en el momento que avanzamos y nos encontramos que Algeciras está despejado. ¿De acuerdo? Tenemos una cadena montañosa y aquí sucede exactamente lo mismo. ¿Qué más cosas tengo importantes? Tenemos los vientos de levante y poniente son los básicos, pero luego tenemos viento de norte y viento de sur. El viento de sur, sobre todo es en invierno, otoño, invierno, y es de los vientos más fuertes del estrecho. Viento de sur. Si nos fijamos, en Tarifa el viento de sur nos va a entrar, vemos, en esta dirección. Normalmente está mezclado, es un suroeste y nos va a traer olas y viento de sur. Y navegaremos, el viento es en esta dirección en Tarifa, sobre todo en invierno. ¿De acuerdo? Luego tenemos viento de norte, que se suele mezclar también con el levante y el poniente. ¿Qué sucede con los vientos de norte en toda la costa? Pues fijaros, hay veces que es noreste, que nos encontramos que son vientos con muchos obstáculos. ¿Por qué? Porque tienen muchos obstáculos de la costa. Con lo cual, cuando nos pasa en Tarifa que nos entra el levante un poco anortado, es precisamente por esto, porque es viento muy racheado y desventado de la costa, porque no nos deja libre, no nos entra un viento limpio de mar, sino que atraviesa toda la península y viene con muchas turbulencias. Por eso hay veces cuando aquí los tarifeños decimos viene un poco anortado, ya estamos diciendo que el viento es racheado y va a estar desventado en la zona de la orilla. Luego, hay otro efecto a tener en cuenta entre los vientos norte, sur, los noreste, noroeste, sureste, suroeste. Normalmente los vientos de verano son mucho más limpios. ¿Por qué? Igual nos incide el levante bastante, aunque fuera un poquito más anortado, la zona de Tarifa, las playas de arena y el calor que aquí se genera hacen que el viento de levante gire a un levante más puro y sentimos que el viento está
mucho más cálido y entra mucho más limpio. Si estaba un poco anortado, con el calor el viento gira y vemos que entra muy limpio. ¿De acuerdo? Esto sucede con los vientos de levante en verano. Y en poniente también sucede lo mismo en Ceuta. Hay veces que nos entra un suroeste, que es un poniente un poco asurado, y se queda completamente desventado. Lo bueno para los vientos en el estrecho es que haya calor y sea vientos, por así decirlo, en verano es cuando mejores condiciones tenemos de viento. Viento más limpio y menos turbulencias y racheados. Y para terminar, quiero mostraros también, que os he puesto aquí, cómo funcionan las corrientes en el estrecho. Para que sepáis, tenemos en el estrecho, lo he marcado aquí, la creciente cuando está el mar decreciente, la dirección de la corriente va a ser en aquella dirección. A mí me sirve la regla mnemotécnica creciente, dirección a Cádiz. Y la vaciante va en la otra dirección. Regla mnemotécnica, vaciante, la corriente va a ir en dirección a Valencia, ¿vale? Para que os situéis. Y para terminar, también es súper importante que vemos cuando estamos navegando tanto la vaciante como la creciente, cómo afecta en el viento. Y yo os voy a explicar por qué le afecta que el mar esté en creciente o en vaciante, o que la marea esté llena o esté baja. Fijaros que el estrecho es una masa de agua, ¿de acuerdo?, que hace presión sobre el aire. No es lo mismo que esta masa de agua, que son muchos litros de agua y mucha presión que se ejerce sobre la masa de aire. Fijaros. Entonces, esa presión del mar al subir crea mucha más presión en el viento. Al bajar la marea, esa presión en la columna de aire desciende y por eso vemos muchas veces que el cambio de marea nos afecta al viento. ¿De acuerdo? Creo que está todo y creo que os situáis muy bien en cómo funciona. Esto lo podéis aplicar a cualquier zona donde viváis. Geografía, cómo afecta el viento y las direcciones y los obstáculos, así como la temperatura del viento y las mareas. Chicos, aquí estoy. ¿Dudas? Pues me las planteáis. Espero haberos ayudado. No es fácil de explicar todo esto, he hecho el esfuerzo y he intentado ser todo lo concreto posible. Nada, como siempre os digo, en tarifafanworks.com todos nuestros productos y aquí os espero. Hasta la próxima. Chao.